Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de MEC Talks con Pili Morales. Hoy vamos a hablar de un tema de mucha importancia para nuestra práctica diaria, a lo que obviamente me apasiona y es la nutrición en el entorno domiciliario, pero con una mirada muy especial a la luz de nuestro actual sistema de salud. Cada vez más pacientes reciben alta médica y continúan sus terapias en casa, pero ¿cómo asegurarnos que tengan acceso real a las terapias que necesitan? ¿A qué nos estamos enfrentando cuando se requiere dar de alta a un paciente en clínica que podría ser manejado en casa y cómo navegar en el actual sistema de salud para obtener terapias especializadas cuando los pacientes lo requieren? Para resolver estas dudas y otras preguntas que vamos a charlar acá, me acompaña la doctora Adriana Forero, médico con experiencia en diferentes frentes del sector salud. Hasta hace poco dirigió como presidente la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria, ASIS. Desde su fundación, que fue hace más de 6 años, la doctora Forero conoce a profundidad el sistema de salud colombiano y sobre todo el entorno ambulatorio. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. No, a ti, Pili, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. Y hablo en plural porque creo que soy la voz y visibilizo esa atención en el domicilio de los pacientes. Así Entonces, es, doctora. gracias. Yo encantada que estés aquí, de verdad que nos hubieras aceptado la invitación porque hay muchos temas que, y sobre todo yo digo para mí, de pronto los que nos están escuchando, pues no es fácil hablar del sector salud en este momento, pero también del entorno domiciliario. Y tenemos pues muchos temas que seguramente se nos va a quedar corto este capítulo para hablar. Pero doctora, igual para iniciar, cuéntanos cómo llegaste al entorno domiciliario. O sea, cómo empezaste a meterte como en este mundo que seguramente hace muchos años no era pues tan común, ¿no? De ver cómo tratar a un paciente en el entorno domiciliario. Bueno, Pili, el entorno domiciliario es una realidad desde los inicios de la humanidad, ¿no? No es algo nuevo, ¿sí? ¿Cómo Los empezó? inicios de la humanidad, o sea, Claro, claro, o sea, ¿cómo empezó la práctica clínica? Los médicos iban a las casas de los pacientes, ¿cierto? El médico familiar. sí, Pero todo eso se fue sí. perdiendo porque empezaron a crearse los hospitales en los años 50. Entonces ya el paciente iba a las instituciones hospitalarias donde estaba todo el grupo pues para atenderlo, ¿sí? Pero esto no es algo nuevo. Entonces, ya sobre mi experiencia particular, yo soy médica, como dijiste. Sí. En mi rural tuve la oportunidad de estar en una línea de orientación médica hace muchos años. Y en la línea de orientación médica identificábamos con nuestros compañeros que faltaba algo adicional, ¿sí? Y la gente nos pedía, ¿no hay alguna forma de que vengan a mi casa a atendernos? Y te estoy hablando de hace Porque más les de 2 costaba ir décadas. hasta el Claro, hospital. claro, claro. Muchos casos, por ejemplo, de niños con fiebre a la madrugada, ¿sí? Que su mamá no sabe qué hacer, pero ir a un servicio Sí. de urgencias también es algo complicado porque esto de ir a urgencias y tener esas largas esperas, pues ahora sabemos que es un tema crítico, pero esto es de siempre. Entonces vimos esa necesidad con una compañera e hicimos nuestra primera empresa de atención domiciliaria. ¿Y eso hace cuánto fue, doctora? Uy, Pili, Hace por hace ahí como unos cuánto. más de 25 Ajá. años. O sea, hace muchos Hace años, muchos porque uno años. la verdad empieza a entender que este entorno domiciliario era más o menos como en la última década, pero eso lleva mucho tiempo. No, mucho tiempo y empezamos a trabajar con medicinas prepagadas. En Sí, esa época empezaron a salir varias medicinas prepagadas, Salud Colmena, Sura, ¿sí? sí. Pólizas, cogieron mucha fuerza y empezamos a ver gran valor en el servicio de atención domiciliaria como un plus para los pacientes. ¿Mm? Sí. Entonces, así fue mi inicio. ¿Y Ese eso fue mi cómo se primer pagaba? O sea, emprendimiento. eso, pero hacía parte obviamente del sistema de salud. No, Eso todavía era, no, y no Eso existía fue antes de la todavía. ley 100, Ajá. al borde del inicio de la ley 100. Entonces eran pólizas de seguros, medicina prepagada, y tenían las coberturas de atención domiciliaria. Eso era una súper novedad en esa época. Entonces, ese fue el inicio. Ese fue el inicio. Ese fue el Ahí inicio. fue que te involucraste Sí. realmente. O Y me sea, enamoré de la atención domiciliaria. y en ese, digamos que en ese transcurrir de esos años que sabíamos que, y yo me imagino, y nos vas a contar un poco más, el desafío de poder atender pacientes en el domicilio cuando no todo el mundo estaba hablando en el mismo idioma, ¿no? Porque uno al final pensaría, si yo estoy enferma, voy entonces al servicio de urgencias, me atienden en un hospital, quedo hospitalizada y hasta que no mejore, pues me voy para mi casa.
Pero ¿por qué surge? Y lo habíamos comentado desde el inicio, la doctora Adriana fue la fundadora de la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria. ¿Y cómo empieza este proyecto? O sea, por qué arrancas con esta asociación? Bueno, vámonos un poco más atrás. Uh-huh. Mira, inicialmente, cuando todo cambió, el sistema cambió, empezamos con la ley 100, ¿sí? Pues las aseguradoras hasta ahora estaban decantando el tema del nuevo sistema de salud, uh-huh. ¿Cierto? Pero al pasar del tiempo, las aseguradoras vieron que la atención domiciliaria pues resultaba una estrategia para contener los costos. Eso es una realidad. La atención en domicilio reduce los costos. Es más económica que la atención intramural. Eso es un principio mundial. O sea, el concepto intramural es que está dentro de un hospital o de una institución de atención. Sí, extramural es afuera de las paredes de la institución. Entonces empezaron a ver esas posibilidades y empezamos a tener programas de paciente crónico, pacientes que no podían ir a recibir atención, ¿sí? Porque tenían algún tema de discapacidad o de limitación funcional, y llegaban a los servicios de urgencias comprometidos, complicados. Un adulto mayor, ¿sí? Que no salía de su casa, pues era complicado al servicio de urgencias. Entonces empezaron a ver que era importante tener programas domiciliarios. Entonces empezamos con los temas de paciente crónico en domicilio, el control de paciente crónico en domicilio. Y empezamos a ver todos los beneficios de la atención en el domicilio, porque no es solo el tema económico, eso es importante para el sistema, ¿cierto? Sí. Pero también para el sistema y para el país el tema social. No es lo mismo que tú te recuperes en una institución hospitalaria, lejos de tu familia, a que lo puedas hacer en tu casa, en la comodidad de tu casa. ¿Sí? La evolución es muy diferente. Sí, doctor, y tocas un tema de verdad que uno tiene que sensibilizar eso, y es que el paciente mejora y se recupera mucho más rápido si está alrededor o cercano a su familia o en el entorno de lo más cómodo que se sienta, ¿no? No sé, su cama, su casa, su comida. Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Entonces también es un tema social supremamente importante. Disminución de eventos adversos, de caídas. Sí, todo ese tipo de situaciones pues hacen que el entorno domiciliario tenga ciertas particularidades. Yo no estoy diciendo que sea en vez del hospital, ¿sí? Yo creo que nos complementamos muy bien. Lo hospitalario, lo ambulatorio y lo domiciliario. Son los 3 ejes fundamentales. Entonces empezamos a identificar con las aseguradoras que la alta temprana, sacar pacientes para que terminaran tratamientos del hospital a la casa, también era un programa que tenía un impacto muy importante, no solo desde lo económico, sino desde lo social, desde la recuperación del paciente. Entonces así fue que empezamos y cada vez empezamos a demostrarle al sistema lo importantes que éramos en la prestación de servicios en el domicilio. Y ahí, Pili, es de verdad súper importante tener presente que al inicio prestábamos consulta médica, tomas de laboratorios, terapias, ¿sí? Pero hoy por hoy la tendencia mundial es que no estamos hablando solo de Colombia, aunque yo creo que Colombia, nosotros lideramos la Asociación Iberoamericana de Atención en Salud Domiciliaria, y frente a otros modelos, Colombia va muy avanzado en la atención domiciliaria, pero tú lo que ves en otros países es que cada vez los pacientes de mayor nivel de complejidad, que requieran servicios de mayor nivel de complejidad, también pueden ser atendidos en domicilio. Lo importante es que prestemos servicios de calidad y seguros en el domicilio. Si no se garantiza eso, es un riesgo sacar un paciente a un domicilio. Claro, porque yo sé, y eso que comentas, doctora, porque hay criterios para poder sacar igual a un paciente a un domicilio. Y lo que pensábamos antes es si el paciente tiene un cuidado de mayor expertise, que las tecnologías que están en casa de pronto no van a suplir las necesidades de un paciente, que es tan valioso lo que dices, y es ahora ya se pueden atender pacientes de patologías que pudieran haber sido en algún momento más difíciles de tratar, pero que en este momento se puede mandar un paciente a casa con todo un equipo. Y hay algo que quisiera preguntarte también en torno a eso, y es
qué tan preparados estamos, qué tan preparado está el talento humano en este momento para tratar a los pacientes en casa, que no sé si es parte de ese desafío que tenemos. Ese es un también. Desafío importante, ¿no? El talento humano en cualquier sistema de salud es uno de los puntos más críticos, ¿cierto? Y lamentablemente, y eso lo trabajamos mucho en la asociación, es que a nosotros no nos preparan en las universidades para abordar pacientes en domicilio, ¿sí? Porque es que en el domicilio no es igual que cuando tú estás en una institución hospitalaria o en un consultorio, donde el paciente y la familia llegan allá y tú eres como el protagonista del tema. En el domicilio tú necesitas unas competencias adicionales que lamentablemente hoy no nos preparan. Entonces es realmente generar conciencia también en los programas educativos para que podamos tener esas capacidades y esas competencias de abordar un paciente en domicilio. Porque allá en el entorno domiciliario tú no tratas solo al paciente, tú tienes una familia que obviamente está, se siente insegura, ¿sí? Como preocupada, por ¿sí? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué hago? ¿Sí? Y la dinámica en el domicilio es compleja. Entonces ese es un reto importante. Y es meterse como en el alma de esas familias cuando uno tiene, y de verdad, doctora, y me incluyo yo también siendo yo nutricionista, donde aprendimos fue a manejar pacientes realmente en el hospital, en algunos casos, y tengo muchos colegas que son expertos en el manejo domiciliario y que pueden ir y ver el paciente, pero es tan diferente de verdad como uno puede adaptarse, uno adaptarse a ellos, sino ellos adaptarse a lo que uno pudiera manejarlos, desde diferentes tipos de terapias. Y otro tema es el cuidador, doctora Adriana, y creo que te escuché y tuve la oportunidad, obviamente, y de muchas de las cosas que he aprendido, poquitas cosas del entorno domiciliario, ha sido también de la mano de la doctora Adriana del liderazgo, del manejo de entornos domiciliarios, ambulatorios, pero al final, ¿qué pasa con el cuidador? ¿Sí? Porque podemos de pronto tomar la decisión de mandar un paciente, digamos que en nuestro caso, a nivel nutricional, enviamos un paciente al manejo domiciliario para que se perpetúe en el tiempo prudente la terapia nutricional de lo que viene en casa. Pero ¿cómo hace uno con el cuidador? Y eso sí en la generalidad, ¿sí? ¿Cómo yo puedo preparar a un cuidador para la atención sí, porque uno se pone a pensar y si en algún momento soy yo la que tengo que ser cuidadora o al contrario alguien me tiene que cuidar a mí? ¿Cómo es el manejo y cómo se ve desde esa experiencia en el sector salud sobre el tema de cuidadores? ¿Y eso en qué va actualmente? Bueno, hablamos del talento humano, ¿cierto? Que es un pilar fundamental y lamentablemente tenemos deficiencias en las competencias del talento humano para abordaje del paciente en domicilio. Nos falta preparar. Claro, nos falta preparar, pero hemos venido haciendo el trabajo, ¿sabes? Antes, como profesionales de la salud, trabajar en domicilio como que era, no, eso no es para mí. Ese es el futuro, ¿sí? Y creo que parte de eso es por lo que estamos aquí hoy. Y tú ves que la tendencia a nivel mundial, llevar la salud a los domicilios de los pacientes, a la extramuralidad, ¿cierto? A acercar al paciente a la salud. Entonces el talento humano tiene que tener las competencias para poderlo abordar. Pero mencionaste un actor fundamental. Sin el cuidador, sin los cuidadores, ¿sí? La atención domiciliaria pierde una base fundamental. Entonces, trabajar con los cuidadores es un reto también muy importante que recae usualmente en el equipo que va al domicilio. Entonces, y es como el miedo, yo a veces siento, no sé, ejemplo, una pareja de personas adultas mayores donde uno de ellos se enferma y termina el otro adulto mayor cuidando a su pareja, a su cónyuge, pues su esposa, su esposo, y que tanto uno de verdad puede delegar esa responsabilidad a una persona así. Súper complejo, Pili, pero has hablado de un tema de verdad que es la realidad, ¿sí? Estás hablando de adultos mayores y recordemos que todo el tema epidemiológico ha cambiado mucho. Ahora tú oyes que hay menos nacimientos, pero las personas duramos muchos más años. Ahora está en boga un tema muy importante que es la economía plateada. La economía plateada. La economía plateada. Y es pensar en ese adulto mayor que antes la sociedad lo dejaba de lado. Ahora no, ahora es que hay que
tener claridad que, por ejemplo, para el 2050 casi que el 25% de la población va a ser mayor de 60 años. Entonces, ¿cómo vamos a abordar eso? Sí, y 25%. el último Ujú. censo hablaba de un número importante de adultos mayores solos en domicilio. ¿Mm? Esas familias grandes que están alrededor del adulto mayor, eso no lo ves ahorita. Ves mucha pareja de adultos mayores donde uno tiene que cuidar al otro. Al otro, ¿Mm? Es sí. un tema complejo que hay que trabajar, Y un tema solos, social, ¿no? sí. Un Un tema tema social social. y desde la perspectiva de salud es cómo lo acompaño, ¿sí? Tal vez no pueda tener el cuidador o un cuidador externo haciéndose cargo, porque tal vez ningún sistema de salud vaya a poder asumir, ni de salud ni social, va a poder asumir esos costos, pero sí cómo el sistema los acompaña, los entrena. ¿M? Y Sí. creo que hoy, por ejemplo, el tema de la tecnología debe ser incorporada con más fuerza en nuestros modelos de atención. ¿M? Qué interesante porque al final sí yo puedo acompañar, no 100% a ese paciente, a ese cuidador, pues hacerle un seguimiento, ¿sí? Nos pasa, por ejemplo, y lo hablo y siempre lo hablaré a nivel nutricional, que uno esperaría que ese paciente que viene del hospital, y lo hablaste hace un momento, es poder integrar el hospital con el ambulatorio y el domiciliario. Pero si yo vengo tratando a un paciente en el hospital con ese tratamiento nutricional, yo cómo mantengo el tratamiento educando al cuidador, educando al paciente la importancia de mantener el tratamiento, ¿sí? Sea en este caso nutricional, pero sea en otro caso el tomarse los medicamentos a ciertas horas, los cambios de posición que tiene que tener el paciente si permanece mucho tiempo en cama o en algunos casos postrado en cama. Los pacientes que salen, por ejemplo, con terapias Con traqueostomía, respiratorias, con traqueostomías, ¿quién lo gastrostomías. maneja? Si el paciente está asustado, su familiar, ¿a quién llama? Y lo de las tecnologías que es tan importante. Pero yo digo, es como uno eh, arma ese rompecabezas para lograr éxito en el manejo de los pacientes, en la generalidad. Mira, yo creo que hay un tema supremamente importante, Pili, y eso es para mis colegas. Tener siempre presente que la nutrición es vital para el resultado clínico de un paciente, Sí, porque a veces como que uno lo deja de lado, ¿sabes? sí, Como que no le pone mucho cuidado. Y hoy por hoy ya se ha visto y la evidencia lo muestra, no solo para patologías, para el paciente sí, renal, paciente diabético, ¿sí? sí, Los pacientes crónicos, sí. inclusive los pacientes que vemos en domicilio, los pacientes con grandes heridas, Que eso es que de si los tú no desafíos, tienes, sí, claro, ¿sí? más Si tú no fuertes. tienes el paciente en un adecuado estado nutricional, no hay ninguna posibilidad de que el paciente o el equipo inclusive que tenga todas las condiciones, los apósitos, etcétera, etcétera, se pueda lograr el cierre de una herida, ¿sí? Sí, Entonces sí tiene que haber conciencia de que tenemos que ver al paciente de forma integral y su estado nutricional es crítico para lograr esos objetivos. no es fundamental. Es fundamental. Sí, Sabemos que hay restricciones, sí, pero yo creo que Colombia, dentro de todas las restricciones, porque los alimentos con propósitos médicos especiales tienen restricciones, sí. pero aquí hay un punto supremamente importante, Pili, y es que los médicos y las nutricionistas, que son los prescriptores en MIPRES, Ujú. ¿sí? Que es la plataforma donde nos toca prescribir precisamente porque no están en el plan de beneficio, Sí. pues tengan toda la justificación, ¿sabes? Entonces nos toca entrenarnos muy bien y ser muy responsables y ser muy pertinentes. Es que Es, el tema es de una responsabilidad muy grande para el equipo. y es algo, y tocas un tema, y es más, lo iba también a tocar más adelante porque esto es fundamental para nosotros no bajar la guardia en el tema de los tratamientos, porque a veces creo que es una barrera y es no hay una adecuada prescripción, de pronto no se autoriza, si no aprueban la terapia, en nuestro caso que puede ser frecuente el tema nutricional. Si yo suspendo una terapia, ¿qué puede pasar? Cuando llevamos con un paciente, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puede durar un paciente o en la hospitalización intramural o en la hospitalización extramural? Pero si no se hace, ¿qué tan importante es si nosotros no nos educamos?
¿cómo no justificamos que el paciente debe recibir nutrición? Porque al final se puede morir y morir de desnutrición, ni siquiera por el diagnóstico como tal principal o lo que lo llevó a estar en ese entorno y ese manejo prolongado. Pero sí, yo creo que esos son los grandes desafíos que seguramente el sistema de salud nos ha enfrentado. Creo que tenemos algo y es resiliencia, ¿cierto? Porque al final no podemos parar los tratamientos, los pacientes se tienen que mantener. Y sobre todo lo que decías, doctora Adriana, tenemos más personas adultos mayores, ¿sí? Y lo que decías, si en el 2050 vamos a tener casi que el 25% de las personas van a ser mayores de 60 años, y si yo no tengo un adecuado estado nutricional llegando a esa edad, que creería uno que somos funcionales seguramente hasta los 100 años si lo logramos, pues es muy, pero muy importante. Doctora Adriana, ¿tú has tenido alguna experiencia, digamos, exitosa? Tú que eres tan experta en el tema, obviamente, de este entorno domiciliario, ¿has vivido alguna experiencia importante, cercana, de algún caso de éxito? Que de pronto recuerdes, no sé, en este momento. Yo sé que pueda que tengas muchos, pero algo que de pronto te acuerdes que si yo tuve, no sé, un familiar o alguien muy cercano que tuvo la oportunidad de recibir todo un tratamiento integral desde que salió del hospital hasta su manejo domiciliario. Y no solo Pili, desde que haya salido de una atención hospitalaria, ¿sabes? Puede ir directo Claro, al manejo directo. Mira, domiciliario, los ¿no? adultos mayores. Mi papá y mi mamá son adultos mayores, Ajá. ¿sabes? Y definitivamente la condición nutricional de ellos necesita tener una suplementación, Sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no los ves, ¿cómo se van apagando? Entonces, sí, se van apagando. yo creo que aquí no solo se trata de hablar de pacientes, como esos individuos que están allá y que vamos a prestarles buenos servicios, sino también reconocer que nosotros somos sujetos, nuestras familias, nuestros padres. Sí. Casos de éxito de pacientes, claro, muchos pacientes, Pili, a lo largo de toda la trayectoria en atención domiciliaria, por supuesto. El tema nutricional, al principio yo recuerdo que no, como que era externo, ¿no? Pero es decir, que no manejábamos al paciente integralmente. Pero al empezar a reconocer que el estado nutricional, yo insisto, el estado nutricional es clave en el manejo integral de un paciente en domicilio. Sí. Si uno no reconoce eso como profesional, ahí ya estamos fallando. Claro, desde estamos esa parte. fallando, sí, estamos Yo fallando. creo que tenemos una responsabilidad muy grande. Nosotros desde nuestras mismas profesiones poder integrar, ¿sí? O sea, son pacientes que van a recibir no solo el tratamiento nutricional, sino el medicamento, la cirugía, el manejo oncológico, la parte psicológica, el tema de salud mental, que es una cosa que no podemos dejar a un lado y que creo que es la nueva, no sé si es que están diciendo y metiéndola Sí. como en la nueva pandemia que uno dice, Dios santo, ¿qué viene más? ¿Qué viene más? Por ejemplo, el COVID, porque la pandemia por COVID gatilló mucho ese entorno domiciliario, el tener experiencias que fueron seguramente no tan buenas durante ese periodo, pero que nos deja enseñanzas muy grandes. Y es que definitivamente el tratar a un paciente en el entorno domiciliario, creo que tenemos muchas más herramientas, más tecnología, sentirnos como empoderados de que el paciente puede salir mucho más rápido del hospital, si no es que va directo al manejo domiciliario de ambulatorio, pero sí creo que podemos seguir trabajando en tantas cosas Hay mucho por que nos hacer, soñamos, mucho por que nos hacer. soñamos. Pero lo que tú mencionas de la pandemia sí realmente nos dio mucha visibilización. Sí, venimos haciendo Sí. muchos temas, por ejemplo, desde hace unos 10 años se incorporó todo con mucha fuerza en Colombia el tema del cuidado paliativo, ¿sabes? Entonces, ese es un punto Sí. que es de reconocer en nuestro sistema de salud frente a otros países. Realmente vamos muy avanzados en el tema de atención domiciliaria, por ejemplo, el tema de verdad de cuidado paliativo, de que tú prepares a una familia, a un individuo a morir tranquilamente en la Sí. casa. Eso creo que es un logro espectacular, ¿sabes? De la atención domiciliaria. Y el COVID sí realmente nos visibilizó, pues Sí. sí, difícil y todo, ¿sabes? Pero yo sí creo que nosotros hicimos un gran trabajo en poder contener pacientes en el domicilio para que el tema hospitalario no se desbordara. Sí. Es que
es clave Nos trabajar. tocó aprender a las malas, Claro, Fernando, pues nos sí. tocó sí aprender como a las malas. Es como el tema de la salud digital, de la Sí. telemedicina. Eso se venía hablando desde hace mucho tiempo, pero fue a raíz del COVID que empezamos a buscar soluciones. Igual el ser humano siempre frente a una, Sí. a una situación tan extrema, pues Nos saca, transformamos. sí, nos transformamos. Y el tema de telemedicina cobró un valor importante. Y hoy por hoy creo que ya hasta aprendimos, ¿sí? Obviamente, habrá personas que necesitan esa atención presencial. Sí. O habrá patologías. En todo caso, yo sí creo que no es el hogar a cambio de el hospital. Yo sí creo que cada uno tiene un espacio y unos criterios y nos complementamos muy bien. Sí. Sí. Entonces, eso fue algo ganador con otros gremios, ¿sabes? Empezar a que ellos reconocieran, sí, reconocieran otros gremios la importancia de la atención domiciliaria. Y nosotros también a reconocer que en el domicilio podemos hacer muchas cosas. Sí. Y mundialmente, de verdad, Pili, la transformación, ahora hay una tendencia muy importante que es Hospital at Home, y es atender pacientes de un alto nivel de complejidad en domicilio, con resultados que se han visto de verdad muy importantes. Siempre con criterios claros. Sí. Siempre saber en qué momento, hasta aquí lo tengo yo, debe ir al hospital, ¿sí? O sea que, y sobre todo, lo que venimos hablando, tenemos que fortalecer las competencias del talento humano, del talento en salud, para que al final pues tengamos mucho éxito con las personas, ¿no? De poder tener pacientes en manejo domiciliario que pueden llegar a compartir con sus hijos, con sus nietos, con sus mascotas, o sea, tantas cosas que uno pudiera perderse si no. Mira, por ejemplo, y cosas, yo creo que aquí podemos traer ejemplos, pero muchísimos, pero los niños que duran mucho tiempo hospitalizados por alguna condición médica especial, pero que al final se logra tener hasta escolaridad dentro del hospital, ¿sí? Poder dar clases, sus clases de colegio porque tuvieron que tener ese manejo domiciliario, hospitalario y aún no se podía domiciliario. Entonces, es acercarnos un poco más a todo lo que tenemos, ¿no? Romper yo creo que paradigmas, ¿no? Sí, romper paradigmas. Y doctora, yo creo que has tocado temas, si yo pongo en contexto todo, yo creo que podemos tener más capítulos de y yo encantada de poderte tener nuevamente aquí en este podcast, porque nos falta todavía cosas, pero vamos muy bien, ¿sí? Vamos avanzando, sí. Y se siente uno orgulloso de las cosas que podemos seguir haciendo. Sabemos que el entorno domiciliario no es nuevo, como decías, viene de hace muchísimos años, podría ser hasta milenario desde los inicios de la medicina, pero cada vez más tenemos que seguir aprendiendo, tener más destrezas, conectarnos con los diferentes actores del sistema de salud, porque entendemos que hay muchas barreras. Hay barreras regulatorias, ¿no? Sí, por ejemplo, barreras regulatorias. Sí, que es importante, y yo creo que podemos que desde la asociación se ha venido trabajando en eso, ¿sabes? Que se visibilice y se puedan de forma responsable eliminar barreras. Quiero que ese puede ser uno de los mensajes de cierre también de este podcast. ¿Qué mensaje importante podrías dejarle a los profesionales de la salud que nos escuchan, que están o no trabajando en este entorno domiciliario, y al final, ¿qué necesitamos para seguir fortaleciendo este trabajo? Bueno, primero, yo creo que la tendencia mundial es la atención domiciliaria. Como decía, es llevar la salud a los domicilios, a los trabajos, a las escuelas, ¿sí? Cuando hablamos de extramuralidad, no solo lo domiciliario, ¿sí? Sino donde están las personas. Eso es supremamente importante. Que nosotros los profesionales de la salud nos preparemos para abordar a los pacientes, así como las instituciones educativas, ¿sí? Sí. Se necesitan profesionales diferentes. Todos somos valiosos. Los superespecialistas que también hacen parte de los programas domiciliarios, ¿sí? Ellos ya no están ajenos a lo domiciliario. Es que no solo se hacen actividades básicas o se prestan servicios básicos en domicilio, se hacen actividades de alta complejidad, obviamente de forma responsable, que nos preparemos. Yo creo que eso sí, para el talento humano es importantísimo prepararse para la atención en domicilio, que garanticemos un entorno seguro en la atención en el domicilio, que le transmitamos eso a la familia,
Miren, seguramente al principio las familias van a ser, los cuidadores van a ser reactivos a la atención, por lo que tú decías, Pili, de que yo cómo voy a atender a mi paciente, ¿sí? Sí. Pero si los acompañamos, si los entrenamos y si ellos ven esa disposición de nosotros y esa seguridad en la atención, creo que cada vez vamos a fortalecer más la atención en domicilio como un ámbito que es vital en cualquier sistema de salud, que como te digo es la tendencia mundial. La tendencia ¿Sí? mundial. Entonces la invitación es esa, prepararnos, ser seguros, mostrar esa seguridad a las familias, a los cuidadores y estar ahí Empoderarlos. presentes. Ujú. Sí, Es no, eso, Pili. doctora Adriana, de verdad, mil y mil gracias. No, a Yo ti. quedé encantada, obviamente, con todo lo que nos cuentas. Yo me quedo con un montón de cosas, No, de hay mucho dudas, por de hacer. trabajo, pero de verdad, seguirnos acompañando de personas expertas como es la doctora Adriana, de lo que nos está rodeando realmente, de cuál es nuestra realidad, que estamos viviendo, si tenemos una barrera, cómo la mitigamos. Si tenemos una barrera, preguntemos. Si tenemos una barrera, o sea, no nos quedemos con la barrera de poder tener mucho más acceso a los tratamientos, ¿sí? En nuestro caso, pues a nivel de tratamiento nutricional, pero es que hay muchas situaciones que podemos mitigar con conocimiento y acompañados de profesionales que son expertos y nos complementamos como equipo interdisciplinario. Así que de verdad, mil y mil gracias, doctora Adriana, a todos muchas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo de MECTOX con Pili Morales y nos vemos de verdad en el próximo capítulo de MECTOX.